Damos inicio con un episodio más de Be Well, Be Happy. Estamos muy contentas de verdad de que este programa traiga tantos expertos para poder buscar las diferentes herramientas que nos puedan servir a cada uno de nosotros para estar bien, para estar felices. Un proyecto de Lili Castellanos que está creciendo cada vez más y que esta comunidad es muy grande, Lili, y qué bueno que la estamos compartiendo. Muchas gracias, Nelis, por sumarte y a todos los especialistas y a ti que nos escuchas, porque aquí vas a tener muchas herramientas de primera mano y con grandes especialistas como el que tenemos hoy. Tenemos a una invitada muy especial. Estamos conectadas de diferente manera porque en esta ocasión estamos enlazándonos virtualmente. Desde Los Ángeles, California. Indra Pacheco, bienvenida, que nos acompaña desde allá con un tema. Bueno, esta es una mujer medicina increíble, vas a ver cuando la conozcas, porque de verdad maneja muchísimas herramientas. Así que vamos a conocer un poquito todo lo que Indra nos puede aportar, que Bienvenida, es maravilloso. Indra. Pues muy buenas tardes, mucho gusto, de verdad, Nelly, Liliana, Lili, de verdad es un placer. Mi nombre es Indra Pacheco, yo soy terapeuta hace 20 años, dedicándome de lleno a la conciencia y realmente pues hay mucho que aprender de esto y mucho que enseñar y mucho que recibir de toda esta maravilla que está haciendo Lili. Pues que estamos haciendo en conjunto. Porque somos todos, yo no estoy poniendo la mesa y ustedes las herramientas. Vamos a hacer algo maravilloso realmente. Bueno, yo me dedico a diferentes técnicas, yo trabajo cuerpo físico, mental, emocional y espiritual y me encanta ese conjunto de herramientas para poder, como lo dijo la compañera, vivir en paz, con esa paz interior que todos estamos buscando y no sabemos y muchas veces la estamos buscando afuera y ¿qué creen? Siempre la tenemos dentro. Exactamente. Me gustaría mucho que tanto te conozca Nelly y todas las personas. ¿Quién es Indra y cómo llegaste a todas estas herramientas, Indra? Platícanos un poco de esto. Indra es originaria de Sinaloa, hace 20 años llegó a Ensenada, ya traía herramientas como una de mis grandes pasiones, que es alfabiotismo. Alfabiotismo es una técnica maravillosa que amo y quiero bastante porque se empieza con el cuerpo físico. Eso es devolverle el balance a la estructura. Es una parte maravillosa que yo he experimentado en lo personal, cómo he podido encontrar en mí y he podido compartirla y los demás han encontrado lo que han estado buscando. Alfabiotismo ha sido una de mis grandes herramientas para encontrar esos puntos de partida y seguir autoconociéndonos. Soy naturópata, soy todo lo enfocado en lo holístico, soy homeópata, hago regresiones, hago hipnosis, soy instructora de Theta Healing, soy de attunement, manejo de energía con las manos. Me gusta mucho lo que es la parte de integración. Empiezo con el cuerpo físico, la misma persona me va guiando y va explorando hacia dónde quiere ir. Y ahí tengo una gama de herramientas, si es que hay que manejar algún nutriente con el cuerpo, hay que manejar alguna emoción, hay que manejo mucho lo alternativo con lo que es la astrología, con lo que es, y cierro yo con la parte de recalibración ancestral, que es el manejo de energía. Tengo ya 14 años manejando la energía directamente, es algo muy sutil donde manejamos nuestra propia energía. No es algo que jalamos de afuera, sino manejar la energía y saber leerla. Entonces, para mí es muy importante. Yo llegué a la ciudad de Ensenada hace 20 años practicando la técnica de alfabiotismo, llevando esa práctica y más alternando con los estudios de psicología, de aprender cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestro ser interior basado en nuestras experiencias. Ahí me hice de varias herramientas y vine a California a prepararme en otras, que fue en naturopatía, hacerme todo lo que fue lo alternativo a nivel profesional, pero nunca dejando de lado la parte interna, emocional y espiritual. Y ahorita... ¿Esta búsqueda que tuviste fue por algo en particular que a ti te pasó o en realidad siempre dijiste lo que quiero es ayudar a alguien más?
Fíjense que pasó algo muy impresionante. Cuando yo conocí alfabiotismo era muy, muy joven, estamos hablando de 22 años. Cuando yo conocí esa técnica, yo encontré y descubrí, en primer lugar fue una experiencia propia. Yo llego ahí por mi madre, que es la que tenía problemas para caminar, y cuando yo escuché la filosofía de esa técnica, yo conecté con el servicio. Yo ya venía con esa búsqueda era muy joven, estamos hablando que tenía 23 años, traía muchas incertidumbres en mi vida de qué podría ser una mujer de 23 años ya con 2 hijos pequeños. Entonces, cuando llego y escucho la filosofía de alfabiotismo, fue como todo me hizo sentido. Nada allá afuera, todo está dentro. Entonces, ahí empieza un recorrido de autoexploración y de ver qué había más allá de eso que prometía tanto. Entonces, ahí fue cuando yo personalmente en mi ser, el experimentar el alfabiotismo en mi persona, me abrió esa capacidad de decir, no hay límites, no hay barreras, no hay fronteras, no hay nada que pueda detener a Indra a hacer lo que vino a cumplir en su vida. En ese momento no lo sabía ciertamente cuál era mi misión de vida, no tenía a la mano la herramienta de la astrología, no tenía a la mano muchísimas herramientas. Lo único que te puedo decir es que tenía 2 hijos y estaba en ese momento sola con ellos y tenía una incertidumbre por enfrente. Y esa técnica fue la que me muestra y me dice, Indra, tú eres capaz de hacer tantas cosas para ti y para eso que vienes a soñar y para eso que quieres, y con una limitante, porque vengo de una cuna humilde donde realmente había que hacer muchas cosas, pero a los 22 años, 23 años con 2 hijos y sin muchas herramientas, de verdad te sientes muy, muy perdido. Entonces, de ahí, esa fue mi parte principal de la búsqueda. Ahí se dan las condiciones para venirme en ese tiempo a Ensenada, con esos dos pequeñitos, y ahí sí dije, ok, aquí ya vengo sola, vengo con 2 niños, en ese tiempo tenía una pareja, entonces dije, a empezar de cero. Y entonces ahí empecé a estudiar todo lo que fue alternativo, todo lo que fue homeopatía, todo lo que fue Attumen. Attumen es una técnica maravillosa que es postura de manos, muy parecida al Reiki. De ahí mi experiencia fue ponerlo al servicio. Y cuando yo empecé a ver el resultado de los seres humanos que llegaban a mi consulta y empezar a darme cuenta que realmente era muy mínimo lo que yo hacía, porque en realidad yo les decía, es que yo no curo a nadie, yo nada más voy a darle mantenimiento a tu cuerpo y voy a enseñarte cómo funciona. Entonces, el que mi participante abriera esa posibilidad fue la magia de darme cuenta que yo venía a servir y que era una técnica tan sencilla y tan amorosa que lo único que había que hacer era nutrirme yo más, tener más apertura al conocimiento, expandirme más, y en lo que yo fui expandiéndome personalmente y viendo mis propios resultados, pues nada más fue compartir, y ahorita, gracias a Dios, de verdad, manejo una comunidad enorme, tanto a nivel Ensenada como a nivel California. Yo me mudé hace 5 años aquí a California y ahorita la comunidad es impresionante, la mayoría es hispana. Para mí ha sido mi meta y mi sueño aquí de poder lograr que nuestros hermanos que se han sentido aquí perdidos, que se han sentido angustiados, que han sentido que no hay no más que un deber ser, se ha abierto la puerta a decir, tú tienes que ser quien tienes que ser y donde estés. Pero más que nada el trabajo de la conciencia ha sido maravilloso porque es volver a creer en ti, volver a creer en que realmente no hay un limitante. Entonces, ¿qué técnica utilizo originalmente? Yo normalmente a la persona, le decía a Lili, llegan a mí con un dolor físico. Es que me duele aquí, me duele el ciático, me duele la columna, me duele acá. Entonces, en el momento que yo empiezo a trabajar con esa técnica, la persona empieza a abrir su corazón y su conciencia y empieza a decirme, pero es que ya le digo yo, ok, ¿dónde está tu dolor? ¿Qué cargas? ¿A dónde? Ya lo leo con el cuerpo, porque leo el cuerpo con alfabiotismo. Entonces le digo, esto no existe en las enfermedades, existen las emociones y los síntomas. Entonces ya le empiezo a hablar de ancestros, le empiezo a hablar de los linajes, le empiezo a hablar de cuántas generaciones atrás, lo que venimos repitiendo. Y cuando la persona está alineada físicamente, le empieza a hacer sentido. Le empieza a hacer sentido que realmente hay muchas cosas que estamos experimentando en nuestro presente que no entendemos de dónde vienen. No entendemos por qué seguimos repitiendo un patrón, por qué seguimos repitiendo otro, porque si decimos que tenemos tanta capacidad y tenemos esa inteligencia, sigo quedándome en el mismo lugar o con la misma persona o en la misma situación, pero todos los días hago referencia a yo quiero ir acá, yo quiero ir allá, yo puedo hacer eso porque sabemos que lo podemos hacer. Pero aquí en este tema es bien importante darnos cuenta
que algo más atrás, y ni siquiera de esta encarnación tiene que ser, no me ha dejado llegar a mi misión de vida. Está bien interesante, Nos ¿no, Lili? estamos autosaboteando y ni cuenta nos damos. No, y sobre todo esta parte que menciona de repetir y repetir. Los Y patrones. entonces, o no estoy entendiendo yo, y luego después dices, oye, pero si ya lo entendí, pero hay generaciones de atrás donde te lo están mandando. ¿Cómo le haces, Indra, para que cuando llega alguien, tú sepas cuál de todos tus conocimientos aplicar en cada una de las personas? Híjole, eso es bien padre porque realmente lo que hago, Nelly, es primero que nada, estoy conectada. Es un trabajo bien personal como terapeuta de ya haber trabajado apegos, haber trabajado otras muchísimas cosas como en lo personal. Yo siempre he dicho que nosotros los terapeutas debemos ser nuestros propios maestros, aunque siempre tenemos que estar aprendiendo de alguien más, pero para mí ha sido una habilidad desde muy pequeña. Un día te contaré la historia exactamente de cómo se empezó a dar eso desde muy niña conmigo. Desde mi origen, de cómo crecí en un lugar sin luz, sin agua, conocí los zapatos a los 7 años de edad, donde ya mi conciencia había nacido y elegido nacer donde no había ruido, no había tecnología, y ya mis sentidos ya se habían activado. Aparte que te voy a ser honesta, en mis heridas de infancia me conectaron mucho con mis instintos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que realmente percibo cosas, que puedo ver el color de las auras, que puedo ver el color de la energía, que puedo leer un cuerpo, una postura, entonces yo dije, yo requiero aprender a que cuando la persona llegue a mi oficina, yo ya le pueda hacer un escaneo tanto energético como el lenguaje corporal, porque nosotros hablamos con todo. Entonces, pues ya en 20 años ya me hice muy hábil para ya ver para dónde mueve la cabeza. Pero increíble, o sea, me consta, lo acabo de vivir con ella, desde que me vio que iba entrando ya escaneando, tienes esto y el otro. O sea que tú logras ver el aura y ves de dónde tiene mucha como luz y qué tipo de color o dónde está oscuro o qué es lo que anda fallando por ahí. Sí, aparte trabajo mucho con los septenios. Yo normalmente primero veo el cuerpo y puedo leer. Tengo la habilidad de ver la energía, incluso la puedo ver entre ustedes dos ahorita, qué color de energía traen. Entonces eso ya se me hace muy... ¿Qué color? Dinos. Nelly la trae un poquito amarilla, entre amarilla y blanca. Nelly se ha sentido un poquito muy cansada. Nelly ha andado como muy estresada y con muchos pensamientos repetitivos. Y trae ahí un tema con su aparato digestivo fuerte. Entonces, ¿Con qué, perdón? Aparato digestivo. Ah, ok. Ajá, entonces, entonces, trabajo con muchas personas a distancia. Ay, no dijiste el mío, ¿Y ¿eh? Lili qué color trae? Lili ahorita trae un tema, un color entre café. Lili está como muy pensativa, está sí conectada, pero es como, ya quiero ver resultados. Está mucho ya quiero los resultados, Ansiosa. Sí, un poquito, no tanto como ansiosa, yo diría como un poquito como impaciente, más que ansiosa, porque si fuera ansiosa ya estuviera como teniendo algún tipo de reacción en el cuerpo, pero sí como a ver, ya quiero, ya he trabajado mucho por esto y ya quiero ver resultados, ya quiero que me lo muestre el universo. Y los colores de Lili ahorita son entre amarillo, blanco y café, un poquito también sintiéndose un poquito de su cuerpo, un poquito dolorida. Entonces, la vi el domingo en la mañana y pude detectar ahí que trae una lesión en su columna, cosa que me sorprendió que nadie me hubiera dicho. Entonces, eso es como cuando el participante, yo le llamo participantes, entra, mi energía, lo que hago es, primero que nada, me alineo, me programo a no estar conectada nada más que con eso. Entonces, se da cuenta que la energía es tan maravillosa que hace como un clic con el otro y me dice esto. Y hasta yo misma, chicas, hace años yo decía, ¿de dónde saco eso? O sea, ¿de dónde lo traigo? ¿De dónde lo estoy? Entonces, ya después de tantos años, no he parado de aprender, no he parado de realmente reconectarme. Por ejemplo, ayer estuve desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche con los grupos. Entonces, hago 2, 3, 4 movimientos de energía con cada persona. Entonces, eso se va haciendo una habilidad. Como les digo, veo los colores, veo el color del aura, veo qué color está más arriba, más abajo, puedo observar la energía en el cuerpo y me puede mandar la señal de decirme, puede ser el estómago, el hígado.
Y yo creo que todo parte del balance físico, de esa técnica que yo te hablaba al principio de alfabiotismo, porque yo he sido una persona que cuando conocí el alfabiotismo, aparte de lo que te platico, tenía una escoliosis muy pronunciada en mi columna. Entonces yo era una mujer muy encorvada, muy encorvada por mi historia de vida, cargar agua en las manos desde muy chica, bueno, muchas cosas, pero cuando nosotros perdemos el balance, perdemos la salud física, la mental y la emocional, porque aquí tiene mucho que ver que nuestro cerebro está sentado en la parte superior de la columna. Nuestros cerebros son dos pequeños hemisferios. En el lado izquierdo albergamos los sentimientos duros, analíticos, matemáticos, y en el derecho los nobles, amor, ternura, religiosidad. Entonces, cuando el cuerpo pierde el balance, que es cuando dejamos de gatear, nosotros vamos saturándonos si te predomina el lado izquierdo, te conviertes en la persona mental, analítica, quieres ver resultados rápidos, ansiosa. Si te predomina tu lado derecho, te vuelves una persona insegura, una persona que le da miedo a arriesgarse, una persona que ya quisiera las cosas y cuando no, se tira a una cama a llorar. Todo eso tiene que ver cómo nos vamos reflejando afuera y cómo nos vamos proyectando para obtener el resultado que venimos a experimentar. Entonces, así es como me doy cuenta, mi Nelly, como realmente estar como más quieta yo como terapeuta, realmente vivir una vida de acuerdo. Amo la astrología, yo la conozco hace muchos años y para mí ha sido como un mapa para mí. Entonces me he ido despejando de tantas cosas. Entonces la recalibración ancestral es una marca propia, porque yo con toda mi experiencia del conocimiento empecé a practicar. Dije, bueno, pues si ya veo la energía, ya la puedo percibir muy bien y el resultado es pues el participante, porque yo te puedo decir que soy muy buena, pero yo siempre digo, tú observa mi trabajo, tú siéntelo, tú experiméntalo y tú serás quien lo puede tener el diagnóstico. Yo no te puedo decir qué tan buena soy en eso, pero cuando se unen 70, 80 personas cada martes y me cuentan sus testimonios, fíjese que lo que trabajé la semana pasada ya tengo resultados, fíjese que lo que trabajé ayer ya tengo resultados. Entonces, más que nada ha sido un trabajo de introspección muy fuerte, chicas, de realmente encontrar a Indra, encontrar el propósito de Indra, en no engancharme con apegos, en decir, ok, estos son mis defectos y estas son mis virtudes. Entonces, como seres humanos imperfectos que somos, creo que ha sido una autosanación más que nada, y de ahí ir a poner en práctica lo que para mí ha funcionado. Y no te quiero decir que es excelente, vuelvo otra vez a lo mismo, ha sido un servicio y el resultado es el que me ha marcado la pauta, porque estoy aquí, porque estoy en el servicio y porque realmente siempre tengo la disposición de servir y de seguir aprendiendo y de seguir sanando. Y yo creo que nada pasa por nada y toda la vida de alguna manera que tú has tenido de chica y en todo tu trayecto, pues es lo que te ha llevado a hacer lo que ahorita estás haciendo. Pero creo que también hay un tema de don, ¿no? O sea, tú ya, me imagino que ya traías algo, esa sensibilidad especial, donde sí te acercaron a ciertas herramientas, la vida te llevó ahí, porque tú ya estabas lista también para esto, ¿no? Alcanzo a percibir algo así. De hecho, cuando yo conocí el origen por medio de la astrología y me dijo, a mí yo fui feliz cuando me dijo la astróloga que me hizo esa carta, que me dijo, tu abuela materna viene a dejarte tus dones. Yo crecí con una abuela ella era la partera del pueblo. Entonces yo crecí viendo parir mujeres, yo crecí viendo cosas que una niña normalmente no veía, porque era como otros tiempos, ¿no? Pero yo crecí con una abuela muy abierta, con una abuela que me enseñó a andar, pues yo anduve descalza muchos años, a decirme, siente, no hay calor, siente con tus pies, así descalzo, siente con tus manos. Me llevaba abrazando árboles, me llevaba escuchando animales del monte. No teníamos luz, no teníamos televisión, no teníamos tecnología. Lo que hacíamos era, yo en toda mi infancia leí mucho novelas y yo soñaba con esas novelas que un día iba a viajar y que iba a hacer muchas cosas que hoy hago, pero también era como algo que pues no se podía creer, porque yo siempre cuento esta anécdota y se las voy a contar con mucho amor. A mí me vistieron 6 meses de Santo Niño Atocha, porque mi mamá decía que yo no era normal.
que lo que yo decía no era normal. Entonces fui restringida de niña para que yo no dijera lo que yo sentía, lo que yo veía. Entonces un día se le ocurre a mi hermosa madre ponerme 6 meses un atuendo para que yo ya no hiciera eso, ¿no? Entonces callé por un tiempo y lo hacía de manera diferente, pero cuando ya crecí y pude encontrar las herramientas, pues creo que ya no hubo ser humano que me parara. Wow, Entonces, se pagan precios también por esto, se los puedo decir con amor, porque es como te conviertes en la rara de la familia, te conviertes en la que todo mundo quiere agredir, porque no digas, no hagas, no estás bien. Y también era un reto para poderme salir de mi pueblo, el poder acallar un rato todo eso, porque decía, si siguen pensando que yo no estoy bien, no me van a dejar ir a estudiar a la ciudad. Y eso costó también. Pero hoy doy gracias por todo, Lili, como lo dices, claro. por esa historia de vida, porque hoy soy una mujer que está al servicio de una comunidad o de muchas comunidades, porque ahorita atiendo personas de España, Barcelona, de diferentes países en línea con la energía, y no hay fronteras para eso. Claro, yo todavía soy una terapeuta muy, muy física, muy de trabajo personal. Yo todavía soy de las que me paro en un grupo y puedo ser mucho más hábil sintiendo la energía presencial. Me funciona muy bien en redes, me funciona muy bien con la tecnología porque las puedo ver claramente su energía, pero creo que todavía soy mucho de estar presencial. Todavía estoy mucho de estar, me encanta, por ejemplo, anoche que veo mi salón lleno y nos compartimos y nos experimentamos. Entonces, para mí es una cosa que me llena mucho el alma estar a ese servicio. Sí, excelente. Y ahora quisiera que nos platicaras un poquito más de esta especialidad de la recalibración ancestral, que es tu marca propia, ¿no? Que es algo que tú ya registraste, platícanos cómo lo hiciste y ahorita vamos a ver lo que vas a compartir de eso en el próximo festival. Pues bueno, recalibración nace de todas esas herramientas de decir, a ver, sí, Indra, tienes esos dones, o sea, sí, el resultado es pues lo que haces y las personas que te siguen. Entonces, un día me paro, dejé de leer nada más en la energía en consulta, sino que un día me empecé a parar y dije, ok, si la puedo ver, la puedo percibir, la voy a interpretar. Entonces, me paro hace 10 años, horas, y empiezo a sentirla, empiezo a moverla con otra persona, una de mis grandes compañeras de vida, que es Brenda Soto, que también va a estar acompañándonos aquí, que ella fue de las que estuvo muy cerca de mí y, ok, vamos, y entonces nos parábamos una, y yo le leía y ella me decía sí, y luego salía y lo veíamos y sí. Entonces después lo fui integrando. Basado en eso, pues ya me fui uniendo a estudiar más sobre las leyes universales, más para no meterme nada más de lleno a mover la energía sin saber que pudiera haber repercusiones, porque pues es algo muy, muy, muy hermoso, pero es gran responsabilidad. Sí, es muy sensible y yo tenía que saber exactamente qué tanto podía meterme ahí, siendo más que como servicio que como dañando a alguien. Me metí a leer diferentes tipos de leyes, densidades, que ahí fue donde alguien me decía, ¿eres bruja? Por muchos años tuve una resistencia porque ahí fue donde se despertó mi idea de saber más sobre eso, porque cuando me decían, ¿eres bruja? Yo así como, no sé, porque traemos muy marcada ese tabú de lo que es bruja. Entonces dije, a ver, ¿qué cuesta estudiar? Me metí a estudiar y me di cuenta que la palabra bruja significa hombre o mujer al servicio de sus dones. Dije, ok. Desde ese momento llegaban las personas y me decían, es que usted me va a decir que tengo. ¿Eres bruja? Sí, sí soy bruja, nada más que trabajo con la luz. Yo soy una persona que trabaja con la luz y no con la oscuridad. Entonces empecé a practicar la técnica, empecé a practicarla conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, y entonces le decía, yo les leía la energía y me decían, sí, ok, tal ancestro, y ya le decía yo, tal ancestro de tal generación, tú vienes repitiendo esto. ¿Cuántas generaciones? No, pues puede ser hasta 21, porque nos podemos regresar hasta 21 generaciones a repetir esos patrones. Entonces yo podía leer de qué generación, si era materna, paterna, si era realmente de dónde. Entonces, cuando veía cómo ellos podíamos ir evolucionando con esa información y desdoblando esos nudos a nivel sistémico, porque nuestro ADN tiene toda esa información. Entonces, cuando nosotros movemos energéticamente esos nudos, de dónde vienen, pues nos damos cuenta que ese patrón ya no lo repito, que ese patrón ya no lo voy a tener ahí
Entonces me di cuenta, y voy a platicar algo bien personal que pasó conmigo. Yo soy de una mujer muy abundante, lo voy a decir honestamente, pero por muchos años la abundancia no se quedaba conmigo, no se quedaba, era como, lo tengo, pero ya no lo tengo, lo tengo, pero ya no lo tengo. Entonces me fui enfocando en, a ver, ¿qué pasa? Ah, pero es que tengo a mi madre bien tomada, pero a mi padre no. Tengo a mi madre bien tomada y amo a mi madre y es mi ejemplo de vida, pero mi padre me abandonó cuando yo tenía 2 años. Se vino a Estados Unidos para que yo pudiera comer, estudiar y bueno, bla, bla, bla. Energéticamente yo no tenía a mis 2 padres tomados y los amo mucho, pero a mi padre era como lo tenía como en otro nivel energético y a mi madre sí, pues era mi diosa, ¿no? Por lo que había hecho y se había quedado con nosotros y bla, bla, bla. Entonces, cuando empiezo primero por ahí y recalibro eso, me reajusto a esa energía y le digo a mi padre, gracias, papá, tú te fuiste con un propósito, no soy quien para juzgar tu historia. En ese momento, chicas, empecé a ver ese resultado maravilloso, porque dices, yo soy maga, porque mi madre decía de niña, si piedras te pongo en una canasta, piedras vendes. Pero era como, porque mi mamá era panadera y yo era buenísima para hacer ventas, pero era como, ya de adulta, nunca me he faltado, gracias a Dios, pero era como, llegaba y se iba, llegaba y se iba. Y cuando recalibré eso y dije, gracias papá, tú también perteneces, no soy quien para juzgar tu historia. Entonces empecé a estudiar su linaje, a preguntarle qué había sido de su linaje, qué había sido de sus padres, de sus abuelos, y empecé a husmear todo el árbol genealógico y eso fue magia. Eso fue magia porque realmente entonces ya Indra empezó a hacerse consciente que todo está dentro de nosotros, pero hay alguien que ya vivió esa historia y nos la deja, nos dice, aquí está la antorcha, tú la arreglas. Y no nomás del dinero, de abusos sexuales, de adicciones, de conflictos con parejas, de saber qué número de hijo traemos karma con las parejas, quiénes venimos a ser los metiches de la familia, quiénes venimos a quererle arreglar la vida a los demás, pero no arreglamos la de nosotros. Entonces, ahí lo que hago yo es empezar como a armar este rompecabezas a nivel ancestral y entonces ya nomás te paras conmigo y yo te digo, ok, ¿qué te gustaría trabajar? Y la persona dice, pues tengo una mala relación con el dinero, pero yo ya le leí el cuerpo, ya lo alineé primeramente con su sistema físico. Entonces le digo, ok, ahora vamos a trabajar con el dinero. Mi postura es siempre en grupo, yo estoy fuera, pero en persona yo me paro y paro a la otra persona y le digo, yo me represento a mí, tú representas el dinero. Yo manejo la técnica muy sutil, no meto drama, no meto nada de que la mente se vuelva a enganchar con el dolor, con el drama, con nada. Para mí es como, hey, la vida está aquí, vámonos a recalibrarnos, vámonos alineándonos con nuestra misión de vida, porque esto está pasando tan rápido que no nos da tiempo ya de ir a sentir otra vez el drama que sintieron mis abuelos y sintió para nada. Entonces, uno a uno. Muevo la energía, la leo y agradezco a los que llegaron primero, me planto en mi presente y se lo dejo en las manos a Dios, Dios que tú creas. Y ahí, y entonces el sistema solito empieza a hacer su propio trabajo, el sistema solito empieza a equilibrar. Perdón que te interrumpa, suena súper interesante. Lo que me gustaría saber es, en este festival holístico, ¿de qué manera vamos a poder interactuar contigo? O sea, ¿va a haber quien pueda tener algún acercamiento, alguna cita o va a ser, cuál va a ser tu actividad? Cuéntanos. Lo podemos hacer, yo voy a hablar sobre esto ahí, voy a darme el origen, eso nace, la técnica ya conmigo siendo marca propia tiene 8 años, de ahí podemos hacer una recalibración, yo puedo hacer en la misma conferencia cómo anclarnos con papá y mamá, con los ancestros, puedo manejarlo grupal perfectamente y ya después pues voy a tener un stand ahí, quien quiera saber más a profundidad cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos hacer en línea, cómo lo podemos hacer presencial, incluso ahí puedo hacer una lectura. Ahí puedo alinear a la persona y puedo hacer un escaneo. Tú traes un problema físico aquí, tú traes aparentemente, aquí traes un problema con la tiroides, con el hígado, o sea, todo lo vamos a poder hacer ahí. Y también en mi conferencia, pues voy a hablar, ya me emocioné, creo. A mí me emociona mucho. En la conferencia voy a hablar exactamente cuál es el propósito de recalibración. Es desanudar las memorias ancestrales que no te dejan llegar a tu misión de vida. ¿Qué memorias? De escasez, de dolor, de repetición de patrones, de alcoholismo, de drogadicciones, de abusos sexuales, de exclusión,
de todo lo que tú creas que en tu vida es un conflicto. Aquí lo que hacemos con recalibración es honrar al que ya lo vivió y que no lo pudo sanar para que tú lo puedas trabajar, sanar y liberar a tus nuevas generaciones de que no lo repitan. Y Exacto. ese fue un tema, chicas, que para mí fue muy importante, yo siempre lo comento, ese fue algo que a mí me llevó a esto originalmente, mi herida de infancia, mi herida de abuso. Yo crecí con ese tema muy fuerte y gracias a esa herida, hoy soy la persona que está sentada aquí diciéndote, ¿de qué te sirve esa herida? ¿Para lamentarlo o para hacer algo diferente? Claro, que te impulsa o te limita, ¿no? Entonces, cuando yo dolió mucho mi herida, mucho, obvio, era una niña de apenas casi 5 años, pero cuando vienen mis hijos a mi vida, dije, ¡ouch! ¿Qué requiero hacer aquí para que esto no se repita? Y creo que ese es uno de mis grandes impulsos también, sanar esas heridas ancestrales de abuso de mis mujeres para que mis nuevas generaciones no lo repitan. Y Entonces, todos, ese es mi gran propósito. perdón, Linda, todos tenemos algo siempre que sanar y sí se puede. Nos acostumbramos como a vivir con el dolor, nos acostumbramos a seguir la vida y luego la vamos transmitiendo de generación en generación. Y parte de este festival que estamos haciendo y de todo este movimiento de Be Well justamente es presentar las herramientas y que se conozcan grandes expertos como tú para que nos digan cómo sí se puede tener mayor calidad de vida, cómo sí podemos arreglar todo esto, estar bien y estar felices, que es el eslogan de este programa. Y bueno, nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos en este próximo festival, el 5 y el 6 de julio. Tú vas a estar dando una charla. Queremos invitarlos a todos a que conozcan más de Indra, que conozcan todos estos temas a más profundidad, porque después de la charla se queda ahí para atender dudas, para que conozcan también todo lo que ella hace y que también tiene unos productos increíbles para ayudarte en el seguimiento de todo esto. Así Pues que los los ahí. esperamos porque el tiempo se nos termina en este episodio, pero esto sin duda nos queda como que con esas ganas de que ya llegue el día para poder estar en presencia de este gran festival que estás organizando, Lili. Y además, el hecho de que también, si ya pasó el 5 o 6 de julio, cuando estás viendo este episodio, recuerda que esto va a continuar y este canal tiene muchos expertos, así como Indra. Muchas gracias, Así Indra, por es. estar con nosotros. Un placer. Gracias, Indra. Un placer y el servicio y nos vamos a ver pronto y vamos a tener resultados muy pronto, porque recuerda, eso es lo que nuestra alma vino a experimentar, ser feliz, vivir en paz y ser sano. Así es. Búscanos en nuestras redes sociales, en la página y comparte, por favor, y te esperamos. Este episodio fue traído a ti gracias a Sedeti.